Hola a todos. Comenzamos entonces con la segunda guía de trabajo. En este caso nos vamos a enfocar en una nueva función que es la función exponencial. Para poder estudiarla un poco vamos a resolver un par de ejemplos y a partir de esos ejemplos vamos a tratar de ver cómo es la fórmula de esta función. Comencemos con el primer ejemplo. En este ejemplo, en el primero, se trata de ver cómo evoluciona el peso de una especie animal que originalmente pesa 2 kilos y que el incremento mensual es del 10%. Quiere decir que cada mes que transcurre el peso se incrementa un 10%. No del peso inicial, sino del peso que va teniendo en cada momento. Es decir que, por ejemplo, si quisiéramos saber cuál es el peso en un mes, tendríamos que a los 2 kilos aumentarlo en un 10%. ¿Cómo resolvemos matemáticamente este aumento del 10%? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Sabemos que el 100% es equivalente a una unidad. Por lo tanto, el 10% va a ser equivalente a 0,1. Quiere decir entonces que si el peso se incrementa en el 10%, al peso lo vamos a tener que multiplicar por 1,1, como vemos en lo que colocamos aquí abajo. Si al 100% lo aumentamos un 10%, en realidad estamos teniendo el 110%, o sea, a la unidad le sumamos 0,1, por lo tanto es 1,1. Entonces sabemos que para el tiempo cero, es decir, el peso inicial, es de 2 kilogramos. Para el primer mes entonces, lo que hacemos es al peso inicial multiplicarlo por 1,1, es decir, obtener el 10% de incremento, que me da entonces 2,2. Para el segundo mes, aumenta el 10% del peso del mes anterior, es decir, de los 2,2 kilogramos. Entonces será 2,2 por 1,1. Este 2,2 es el valor que calculamos antes. Es decir, que la cuenta en realidad es 2 por 1,1 por 1,1. Lo que nos da 2,42. Y para el tercer mes, el peso del mes anterior, que es 2,42, por 1,1, que es al peso anterior, 2 por 1,1 por 1,1, volver a multiplicarlo por 1,1. Entonces, como podemos observar, 2 por 1,1 por 1,1 por 1,1 es en realidad una potenciación de este 1,1 multiplicado por sí mismo 3 veces. Acá está multiplicado 2 veces, acá una vez, que fíjense que coincide con el valor de t. Por lo tanto, podemos escribir lo siguiente, que es una función en la cual, o un cálculo en el cual, el 2 se repite en todas las expresiones y después es el 1,1 elevado al valor de t que nosotros queríamos calcular en cada momento. Por lo tanto, si quisiera calcular el peso a los 6 meses, tendría que hacer 2 por 1,1 a la sexta, que es aproximadamente 3,543. Tiene unos cuantos decimales más, por eso lo estamos aproximando. Si queremos calcular para 12 meses o para 24 meses, lo único que hacemos es colocar en el exponente la cantidad de meses y eso nos va a dar aproximadamente los valores obtenidos. Entonces, para calcular el peso para un tiempo t cualquiera, será igual a 2 por 1,1 elevado a la t. Fíjense que la variable independiente está como exponente. Este es el motivo por el cual a esta función se la conoce como función exponencial. Veamos entonces cómo quedaría el gráfico de esta función exponencial que acabamos de calcular. Como vemos entonces el gráfico,
empieza en el punto 0,2, que era el peso inicial, y que va aumentando a medida que aumenta el tiempo. El aumento no es lineal, fíjense que se transforma en una curva que cada vez crece más rápido, y eso se debe a que estoy multiplicando siempre por 1,1. Veamos ahora entonces el segundo ejemplo. En este segundo ejemplo tenemos una sustancia radioactiva que, partiendo de una masa inicial de 3 kilogramos, pierde diariamente el 2% de su masa. Es decir que, en este caso, el valor que vamos a obtener va a ser cada vez menor. Calculándolo de la misma manera que lo hicimos antes, nos quedaría lo siguiente. Vimos que el 100% equivale a una unidad, el 2% entonces será 0,02 unidades. Por lo tanto, si al 100% le saco el 2%, me quedará el 98%. Si a una unidad le saco 0,02, me van a quedar 0,98 unidades, que eso me va a permitir encontrar entonces la masa cada día que yo lo quiera calcular. De manera tal entonces que la masa en función del tiempo será igual a la masa inicial por 0,98 elevado a la cantidad de días que quiera calcular. Por ejemplo, vamos a calcular distintos valores. Entonces, a los 60 días será 3 por 0,98 elevado a la 60, que aproximadamente es 0,893. A los 120 días, 3 por 0,98 a la 120, que es aproximadamente 0,266. Y al año me quedaría aproximadamente 0,02 kilogramos. Fíjense que esto va disminuyendo cada vez más. Pero esta multiplicación que tenemos acá, la potenciación y después la multiplicación siguiente, nunca van a llegar a cero, porque este valor nunca va a ser cero, va a acercarse a cero muchísimo, por lo tanto al multiplicarlo por 3, el valor se va a acercar a cero, pero nunca va a llegar a ser cero en ningún momento. En este caso, el gráfico que nos quedaría sería el siguiente. En este caso observamos que comienza en el punto 0,3, que era la masa inicial, pero a medida que pasa el tiempo, la masa va disminuyendo. Y esto es porque en lugar de multiplicar, como en el caso anterior, por 1,1, estamos multiplicando siempre por 0,98, lo que hace que el resultado sea cada vez menor. Y vemos también que se va acercando a cero, pero en ningún momento llega a ser cero. En resumen, entonces, si nuestra función exponencial crece, para saber por qué valor tenemos que multiplicar a nuestro peso inicial, a nuestra masa inicial o al valor inicial que estemos utilizando y cuál va a ser la base de la parte exponencial, al 100% le tenemos que sumar el porcentaje de aumento. Habíamos visto que al 100% le sumábamos un X%. Para la base es 1 más ese X dividido 100. De esa manera obtenemos el valor que va a ir como base de nuestra potencia en la exponencial. Y si fuera un decrecimiento, una pérdida, al 100% le vamos a restar ese porcentaje de disminución, o sea, 100% menos el X%, que es equivalente a 1 menos X sobre 100. De esa manera entonces obtenemos la base de nuestra función exponencial. Entonces, la fórmula que nos quedaría de una función exponencial es la siguiente. La función f, que va de reales en reales, tal que f de x es igual a c, que es nuestra cantidad inicial, que es un número real, por supuesto, distinto de 0, porque si c valiese 0, todo el término de la exponencial desaparece
y lo único que nos quedaría es este más b que tenemos al final. Otra característica que se pide es que a tiene que ser un número real positivo y que además tiene que ser distinto de 1. Estas características de por qué a tiene que tomar esos valores lo vamos a ir viendo en los distintos ejercicios que van a tener para resolver y lo vamos a retomar, por supuesto, en el próximo video, donde empezaremos a analizar la función exponencial. Nos vemos entonces en el video de la próxima semana.